Hola, bendiciones, buenas tardes a todos los hermanos que están agregados al canal de Telegram. Bendiciones para todos. Hoy empezamos el primer tema sobre rompiendo cadenas. Temas espirituales que nos concierne a todos y que nos hace falta en el día de hoy. Bendiciones del pastor Manuel. Soy el pastor Manuel del Ministerio Centro Evangélico La Salvación, Ministerio de Sanidad y Liberación y de la Palabra de Dios. Y hoy vamos a hablar un tema que necesitamos todos conocer primeramente, es quién es nuestro enemigo y con quién y contra quién estamos batallando. Vamos a leer en el libro de Efesios capítulo 6, libro de Efesios capítulo 6, Efesios 6. Dice así la palabra del Señor, y leo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, y vestíos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Bien, aquí Pablo, la carta que le lleva Pablo a los Efesios, está diciendo de que nuestra lucha no es contra carne ni sangre, por lo tanto es una lucha contra algo que es espiritual. ¿Y de dónde viene y de dónde proviene y quién es el que provoca esa lucha espiritual? Vamos a estar sacando hoy el primer tema, que es quién es nuestro enemigo. Porque no tenemos lucha contra carne ni sangre, sino contra principados y potestades. Miren, hermanos, el cuerpo humano necesita energía, tanto en lo físico como en lo espiritual. En lo físico es cuando conocemos las cosas, y en lo espiritual cuando leemos a través de su palabra. Necesitamos la palabra espiritual porque la palabra es espíritu. Mis palabras son espíritu y vida, dijo Jesús. Pero los que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas. ¿Cuándo? Cuando comemos de su palabra. Antes de estar habitando el planeta Tierra por el hombre, estuvo habitado por ángeles caídos y demonios. En el principio creó Dios los cielos y la tierra, dice. Dios creó en el principio. ¿Principio de qué? Principio de la materia, principio del espacio y de tiempo. Tres elementos son indispensables, necesarios para haber vida en un lugar. Se necesita, para que haya vida en un lugar, materia, espacio y tiempo. Pero si antes de que existiese el tiempo, ¿qué es lo que había? Pues antes del tiempo ya existía la eternidad, la cual es en lo que habita Dios. Dios es eternidad. Y Dios no habita dentro de un tiempo como nosotros. Por eso hay un tiempo de nacer y hay un tiempo de morir. Dios es eterno, no tiene principio ni tiene fin. No tiene espacio, no tiene ese tiempo como necesitamos nosotros. Un día la vida en la tierra se acabará. Cielo y tierra pasarán, mas mis palabras no pasarán. Dios es el único que tiene y puede tener acceso a la eternidad, al espacio y al tiempo. Y el único, por tanto, que conoce nuestro futuro, nuestro presente y nuestro pasado. En segunda de Pedro, capítulo 2:4, el apóstol Pedro nos está hablando aquí de que hay unos ángeles, un grupo de ángeles que Dios los tiene en prisiones de oscuridad reservados para el día del juicio. Pero estos son un grupo solamente, por lo tanto hay más ángeles caídos, activados, obrando bajo el mando de Satanás, el cual es nuestro enemigo principal. Satanás está sobre las almas aquí en la tierra, intentando que caigan en tentaciones, intentando destruirlos. Cristo, en su espíritu, dice primera de Pedro 3, 18 al 20, que Él bajó y predicó a los espíritus encarcelados, a la gente que en otro tiempo desobedecieron en los días de Noé, cuando el diluvio. Por lo tanto, estos ángeles que pecaron son los que estuvieron en el tiempo de Noé. Por eso el Señor los tiene en prisiones de oscuridad. Los ángeles que se mezclaron, estos ángeles se mezclaron con las mujeres humanas, alterando la genética de los cuales
Dios los encerró por el gran desorden que produjeron en la raza humana, creando así gente que era monstruosa y gente como los gigantes que habla la tierra. Que habla la Biblia sobre la tierra, los gigantes que había en aquel entonces. La Biblia revela 3 prisiones que existen en el mundo invisible. La primera es el infierno, es donde todo el que muere sin Cristo va derecho a ese lugar que se encuentra en el centro de la tierra. Ahí a esperar años para luego pasar al juicio final ante el gran trono blanco del Señor. Dios es amor y misericordia, dicen muchos, y no va a mandar a nadie al infierno, y es lo que cree la gente y creen los que están en el mundo. Y en parte es cierto, Dios no manda a nadie al infierno, van ellos solos por sus propios pecados, porque no escogieron caminar con Jesús. La gente prefiere el engaño, la gente prefiere la mentira, el adulterio, los placeres de esta vida, el robo en esta vida, tantas cosas que albergamos que nos llevan para luego pasar una eternidad en un infierno y en un dolor de tormento. Pero eso, quizá usted, querido oyente que me está escuchando, lo escogió, pero aquellos que escogieron al Señor es muy distinto. En el libro de Judas, versículos 6 y 7 dice: y a los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, los ha guardado bajo oscuridad, en prisiones eternas para el juicio del gran día. Su propia morada en griego quiere decir que salieron del cuerpo, contra naturaleza. Meterte con alguien de tu propia especie es ir en contranaturaleza. Los de Sodoma se mezclaban en aquel tiempo, en los tiempos de Sodoma y Gomorra, hombre con hombre. Los ángeles se fueron con las mujeres en vicios en contranaturaleza, como dice aquí el apóstol Judas, y a los ángeles que no guardaron su dignidad. No guardaron esa dignidad. Los demonios son entidades diferentes que los ángeles caídos. No es lo mismo un demonio que un ángel caído. Los ángeles caídos son los principados que hemos leído en Efesio, que hemos estado leyendo en Efesio cuando leímos al principio. Las potestades, las huestes espirituales de maldad y gobernantes son demonios. Soldados más rasos por debajo de los ángeles caídos, que son los principados. Los ángeles caídos no pueden entrar a un cuerpo humano, pero los demonios sí. Cristo fue el primero en hacerles guerra a estos seres inteligentes llamados demonios. Pueden entrar a un cuerpo humano incluso por miles de ellos, como vimos en la palabra en el Gadareno, que había 6.000 demonios. Entran al cerebro, a las cuerdas vocales, a los ojos, a los músculos, al estómago, a la piel, a los órganos, etc. Estos demonios pueden materializar la energía. Satanás tiene y se le ha dado ese poder otorgado por Dios para poder materializar la energía. ¿Qué quiere decir? Que puede materializar las cosas en algo diferente. De hecho, vemos que en el libro de Éxodo 7, capítulo 7, versículo 8 al 12, Moisés llevaba una vara y la extendió en el suelo, y por el poder de Dios se manifestó en culebra. Pero los adivinos, a través de estos demonios, a través de las órdenes de Satanás, pudo materializar esa energía en sus varas, también convirtiéndose en culebra, a pesar de que la culebra de Moisés, la vara que se había convertido en culebra, devoró las otras varas. Aleluya, gloria tenga el nombre del Señor. Pueden producir pensamientos de odio, de suicidio, de desprecio, de desánimo, de depresión. Tienen acceso para cambiar nuestra manera de pensar y obrar en contra de las leyes de Dios. Desviarnos y engañarnos y llevarnos a destrucción. Él quiere, Satanás, hacer creer que es algo normal, ver cosas ilícitas, provocar a movernos a hacer cosas prohibidas, incitando a la gente, tentando para caer en pecado. Y lo que quiere Satanás es engañar, matar y destruir, porque para eso apareció. Él vino para robar, matar y destruir.
El mundo entero, dice la palabra, está bajo el maligno. Debemos de renovarnos en nuestra mente, llevando todo pensamiento cautivo a Cristo Jesús y arrepentirnos de lo que estamos haciendo mal. Hay caminos, dice la palabra en Proverbios, que al hombre le parecen derechos, pero son caminos de muerte. Por eso, hermanos, hoy vamos a empezar a ver quién es este malvado, quién es este adversario que va en contra de los hijos de Dios y de dónde vino y cómo vino este ser espiritual. ¿Quién es Satanás? Primeramente, decir, hermanos, que Satanás no es autoexistente. Él fue creado, es una criatura. El único creador que hay se llama Jehová, el Dios Todopoderoso. Segundo, Satanás no es soberano, no gobierna sino solo los límites permitidos por Dios. Nunca venció a Dios de tener el gobierno en el cual Dios gobierna el cielo y la tierra, debajo de la tierra y de los que están en el cielo. Él gobierna todo. Nuestro Dios, Satanás no. Él está en rebelión en contra de Dios y opera dentro de esos límites que Dios le ha permitido, no más. Tercer lugar, Satanás no es omnipotente, no es todopoderoso. El único todopoderoso es nuestro Señor Jesucristo. Cuarto lugar, Satanás no es omnisciente, no conoce todo. El único que conoce todo es nuestro Señor Jesucristo. Quinto lugar, no es omnipresente, no está en todos los lugares. Nuestro Señor Jesucristo está en todo lugar. Nuestro Señor es autoexistente, es soberano, omnipotente, omnisciente, omnipresente. Aleluya, gloria tenga el nombre del Señor. ¿Cómo es este espíritu maléfico? Tiene dado en la Biblia, en la palabra, unos nombres. Se le llama Satanás, se le llama adversario, se le llama diablo, que significa uno que calumnia, se le llama serpiente antigua, porque tiene astucia, es engañador, tiene sutileza, astuto. Satanás, si no puede con la tentación, va a utilizar su arma, que es seducir nuestro corazón. Es un maestro de la seducción. Hace que la persona se sienta atraída o enamorada a algo que él quiere para que caigan en sus emociones, en sus sentimientos, en su alma o a través de su carne, a lo que tú necesitas y lo que vayas a hacer, aunque no se vea bien, te hace esa sutileza como que Dios está de acuerdo con eso. Es astuto. También Satanás es llamado dragón porque es destructivo, general de las huestes del infierno. También lo llama la palabra como un león rugiente. Los leones tienen una característica, que solo rugen cuando tienen su presa. Mientras no tienen la presa no rugen león. Cuando ya la tienen es cuando rugen. Por eso dice que anda como un león rugiente, esperando a quien devorar. Es sutil. El deseo de Satanás es destruir a los hombres y mujeres de Dios. Se le llama también el maligno. Él es la maldad personificada, queriendo corromper a todo el mundo. Él es tentador, incita a la gente a pecar. Él es el acusador, acusa a los creyentes. Y él es, como dijo Cristo, el espíritu que opera en los hijos de desobediencia. Es homicida, mentiroso, padre de mentira. Incita al homicidio y a la mentira, seduciendo a la gente. Ahora, ¿de dónde vino este ser espiritual y quién es verdaderamente? Satanás, verdaderamente su nombre es Lucero, Lucifer. Era un querubín creado por Dios, perfecto. La palabra del Señor dice en Ezequiel 28, aleluya. Vamos a leer Ezequiel 28, 12 al 18, para que aquel que quiera anotar y buscar para ver si verdaderamente se está diciendo la palabra de Dios, que es verdad lo que estamos predicando. Dice Ezequiel 28, 12, dice, leo desde el 13.
En Edén, en el huerto de Dios estuviste, de toda piedra preciosa era tu vestidura, de cornerina, topacio, jaspe, crisolito, berílico y ónice, de zafiro, carbunclo, esmeralda y oro. Los primores de tus tamboriles y flautas estuvieron preparados para ti en el día de tu creación. Tú, querubín grande protector, yo te puse en el santo monte de Dios, allí estuviste en medio de las piedras de fuego, te paseabas. Perfecto eras en todos tus caminos, desde el día que fuiste creado hasta que se halló en ti maldad. Y a causa de la multitud de tus contrataciones fuiste lleno de iniquidad y pecaste, por lo que yo te eché del monte de Dios y te arrojé de entre las piedras del fuego, oh querubín protector. Se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura, corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor. Yo te arrojaré por tierra, delante de los reyes te pondré para que miren en ti. Gloria tenga el nombre del Señor. Aquí está hablando la palabra del Señor en el libro de Ezequiel de este ser espiritual, este querubín, Lucifer, que era perfecto. Dios lo había creado perfecto. Por lo tanto, Satanás fue creado, pero Dios subsiste por sí mismo. Por lo tanto, Él no tiene poder para crear. El único que tiene poder para crear es nuestro Señor Jesucristo, nuestro Dios. En Isaías 14, versículo 12 al 14, también habla de este ser maléfico, de este querubín, y dice así Isaías: ¿Cómo caíste del cielo, oh lucero de la mañana? Cortado fuiste por tierra tú, que debilitabas a las naciones. Tú que decías en tu corazón: subiré al cielo, lo alto, junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono y en el monte de testimonio me sentaré a los lados del norte. Sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo, mas tú derribado eres hasta el Seol, a los lados del abismo. Este ser maléfico era guardián del trono de Dios. Por lo tanto, Dios ahora hace que este ser sea nuestro enemigo y se vuelve nuestro enemigo. ¿Por qué? Porque quiso ser como Dios y Dios lo desechó. Era hijo de la mañana, portador del fuego. Originó su orgullo a causa de su hermosura, como hemos leído. Tuvo deseos de ser Dios y gobernar el universo. Creció tanto el orgullo en él que produjo miseria, tinieblas en sí mismo. Por eso, hermanos, hay que tener cuidado de quitar ese orgullo que a veces tenemos, porque lo único que va a traer en ti es tinieblas, es querer ser como este ser maléfico, como Satanás. Portador de la luz, de ser portador de la luz, fue a pasar príncipe de las tinieblas. Arrastró con él una tercera parte de los ángeles a su cargo, convirtiéndolos en estos ángeles caídos que hemos hablado primeramente al principio de la palabra, de los principados, los ángeles caídos, los cuales algunos están en prisiones de oscuridad. Por sus muchas contrataciones, como dice la palabra, él hablaba con la tercera parte de los ángeles y les manipulaba con esa astucia, como decíamos, para que cayeran. Y así es como trabaja este enemigo. Hay que tener cuidado cuando alguien viene hablándote con astucia, cuando alguien viene queriéndote hacer ver algo que no es, cuando alguien quiere ponerte algo contrario a lo que tú no ves, o algún trabajo o algún dinero que no es ilícito, de dónde viene, cómo viene, porque es la astucia del diablo en donde trabaja. Él tiene sabiduría y conocimiento dado por Dios. No que tenga poder para crear sabiduría y conocimiento, sino tiene un límite, está limitado. Nuestro Dios es ilimitado, Él es todo sabiduría, aleluya. Él quería un trono para ser semejante al Altísimo. Esto lo reservó Dios no para Lucifer, sino para nuestro Señor Jesucristo. Solo Jesús le ha sido dado sentarse juntamente con el Padre a la derecha del Padre, aleluya. Y juntamente con Cristo estamos nosotros, los hijos de Dios, su iglesia, sentados juntamente con el Señor. Al igual que Lucifer, personas tienen una ambición, muchas personas, de poder, de sabiduría, de autoridad. Y hay gente que hoy en día quieren o creen que pueden desafiar a Dios, como lo hizo este querubín, este espíritu. Pero no podrán. Desde el momento que aceptamos al Señor, hermanos, por lo tanto, para esta introducción de lo que tratamos hoy, el tema de guerra espiritual, entramos en una batalla, en una guerra contra este ser, contra este diablo.
porque Él nos aborrece todo lo que venga de parte de Dios, todo lo que ha creado Dios y en especial su creación, que somos sus hijos y sus hijas. Por lo tanto, entramos en guerra y antes de venir a Cristo le pertenecíamos a Él. Y de ahí arrastramos tantas ataduras espirituales porque andábamos en las tinieblas, porque Él es tinieblas, en oscuridad, que nos esclavizaban. Éramos propiedad del diablo, pertenecíamos a la potestad de las tinieblas. Dice en el libro de Colosenses, aleluya. Vamos a leer para que vean en el libro de Colosenses, capítulo 1, versículo del 12 al 13, para que vean que es cierto. Con gozo dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo. Éramos de las tinieblas, le pertenecíamos al diablo. Jesús en el libro de Juan 8:44 llama a los hijos de desobediencia como hijos sois de vuestro padre el diablo. Aquellos que aún no tienen a Cristo siguen siendo hijos por así decirlo, del diablo, porque las obras del diablo hacéis, porque no quieren venir a la luz, no quieren venir a la verdad. Y todo aquel que siga haciendo las obras del diablo, su padre, que reflexione quién es o a través de quién se dirige esas obras que está haciendo, que quizá son en tinieblas, que son en oscuridad. No son del Señor, porque Jesucristo es luz, Jesucristo es verdad, Jesucristo es salvación y vida eterna. Aleluya. El diablo ha sembrado una gran mentira en todo el mundo, y es decir que todo humano somos hijos de Dios. Pero la palabra me dice que no se es hijo de Dios a través de decir es que Dios nos ha creado. No, es a través de aceptar a Jesús. Todos aquellos que han sido aceptados por Cristo y que tú has aceptado a Cristo como Señor y Salvador, has pasado a ser nueva criatura, hijo e hija de Dios. Por lo tanto, no todo el mundo que está en el mundo son hijos de Dios. Los que no tienen a Dios aceptado como Señor y Salvador son criaturas del Señor, por supuesto. Los amamos, por supuesto, para que vengan al Señor y se conviertan en hijos de Dios. Ahora, mediante aceptar a Cristo, el diablo no tiene derecho legal en cuanto a tocarnos en la justificación, en la santificación y la redención. Cristo abolió un acta de decretos que nos era contraria, clavándola en la cruz, haciéndonos de ser enemigos de Dios a amigos de Dios e incluso a recibir a Cristo y ser hijos e hijos de Dios. Aleluya. Eso es lo más maravilloso. ¿Cómo es entonces y actúa nuestro enemigo? Pablo dice que hay ciertas referencias bíblicas que indican que los poderes espirituales tienen cierta vinculación geográfica. Actúan sobre el aire, actúan debajo de la tierra y actúan en el mar. Estas fuerzas o espíritus malignos provocan sobre los seres humanos, pueden provocar, e incluso como vemos en el libro de Mateo 17, locura. En el libro de Hechos 16 pueden tener superinteligencia e incluso adivinación. En el libro de Mateo 8 pueden producir violencia física, mudez, pueden producir sordera, esquizofrenia, ira, falta de perdón, celos, odios, rencores, envidias, epilepsias, sordera, etcétera, etcétera, etcétera. Los enemigos, por lo tanto, que nos acechan son dirigidos por este ser maléfico llamado Satanás. Tiene a sus ángeles caídos, tiene a sus principados y potestades, pero también tiene a sus demonios y huestes de maldad. Son los enemigos poderosos que van en contra nuestra. Son seres espirituales invisibles. Creemos que las cosas que vemos y tocamos, oímos, quizás esas son las verdaderamente reales, pero no. Estas cosas no son verdaderas ni duraderas, porque son temporales.
Lo verdadero y lo duradero es lo eterno, lo espiritual, lo que no vemos. Las cosas que no se ven son temporales, dijo Pablo, pero lo que no se ve es eterno y permanece. Por eso necesitamos pedir a Dios que nos dé un espíritu de sabiduría y revelación de Él, y que nos dé un discernimiento de espíritus para saber con qué espíritus estamos tratando. Las cosas que vamos a tratar hoy es con dos reinos que se oponen y luchan entre sí. Está el reino de Dios y el reino del diablo, de Satanás. Cosas espirituales e invisibles. Son dos reinos. Satanás tiene un reino, pero Dios tiene un reino. Y Jesús lo dijo. Jesús nos aclara que hay una forma de combatir ese reino maléfico de las tinieblas de Satanás, y es mediante echar fuera demonios por el poder y la autoridad que Él nos ha otorgado. Los demonios son seres espirituales, invisibles, y representan ese reino de Satanás. Jesús, los ángeles y sus siervos e hijos e hijas de Dios representamos el reino de Dios, porque Jesús también tiene sus ángeles, no caídos, sino ángeles que están a favor de nuestras vidas, de nuestras almas, del pueblo del Señor. El reino de Dios, por lo tanto, hermano y hermana, no quiero que te entre temor ni te amedrentes, es más poderoso que el reino de Satanás. Prueba de ello es que nosotros, como siervos de Dios, todo aquel que tiene fe, estas señales seguirán a los que creen en mi nombre, echarán fuera demonios. Tú tienes autoridad y poder y tienes esa fe de echar fuera demonios. Por esta razón Satanás detesta este ministerio de liberación, porque sabe que vamos a sacar a la luz todo lo oculto, todo lo que él manipula, todo lo que él quiere hacer para que la gente tenga ese miedo, ese temor y no crean, y crea en el mundo como que él no existe. La palabra regiones significa en los cielos, como hemos visto, en las regiones. La Biblia de las Américas dice en su traducción, que me gusta mucho, en Efesios 12 dice, porque nuestra lucha no es contra personas con cuerpo, sino contra seres espirituales. Fíjese, contra principados. Nuestra lucha es contra principados. Diferentes esferas de dominio son los principados y con una jerarquía de autoridad. Contra potestades que dominan las tinieblas de este siglo y contra unas huestes espirituales, como leíamos en Efesios. El reino de Satanás, hay unos niveles de autoridad. Luchamos contra principados. Estos principados, bajo estas potestades están otras de baja autoridad, y debajo de esas están otras subpotestades con esfera de baja autoridad. Satanás es gobernante principal, y bajo de él están todas las potestades, las cuales gobiernan los territorios en el mundo entero. Potestades que gobiernan las tinieblas de este siglo. Gobernar aquí, la palabra gobernar significa dominar. Por lo tanto, Dios no domina. Esto viene de Satanás. Cuando alguien quiere dominar a otra persona, eso no es Espíritu Santo, eso es espíritu maléfico, eso es espíritu del diablo, porque Satanás, desde donde él quiere dominar, Satanás invierte el tiempo para dominar a la gente. El deseo de él es llegar incluso a dominar el mundo entero. Contra huestes espirituales de maldad en regiones celestes, o sea, ejércitos enteros gobernando en regiones, poderosos, malvados y rebeldes al Señor. Esto es contra lo que nos enfrentamos, hermanos, y existe y está ahí. Por lo tanto, debemos tener mucho cuidado en nuestro corazón cuando nos rebelamos ante Dios. Dice que Satanás se rebeló ante el Señor porque él, por sus contrataciones, era un chismoso, manipulaba con estrategias, y cuando la persona es muy manipuladora, la persona, tanto el esposo con la esposa o la esposa con el esposo, quiere manipular o quiere dominar, ahí cuando uno quiere sobresalir más por encima del otro, ahí está un espíritu del diablo que está queriendo gobernar. Por eso dice Pablo que esposos, amad a vuestras esposas, y esposas, amad a vuestros maridos. Hermanos, somos
una sola carne, un solo espíritu. Pero cuando hay uno de ellos, tanto en la mujer o en el hombre, que quiere sobresalir más, hay un espíritu de manipulación ahí. Es un espíritu contrario al Espíritu Santo, porque Satanás es lo que viene. Quiere manipular no solo a los esposos, sino también a las familias, sino también con los hijos en rebeldía, volviéndolos en rebeldía. Ese espíritu manipulador, ese espíritu que quiere traer rebeldía a los hogares. Porque Satanás odia a las familias y nos odia como seres creados, y siendo más hijos de Dios y hijas de Dios ahora, nos odia mucho más. Por lo que la palabra de Dios dice que Dios lo echó, y eso está implicando el juicio de Dios sobre la rebelión. Satanás estaba y lo había creado el Señor perfecto, pero Dios mismo lo echó por su rebelión. Si hay rebelión en nuestros corazones, Dios nos va a echar de su lado, porque Él, si echó a este querubín que fue creado por Él, cuánto más a nosotros si volvemos rebeldes. El orgullo es el primer pecado que Satanás entró en su corazón. Es el pecado más mortal y peligroso que puede haber. Satanás fue arrojado del cielo, pero Él está en las regiones celestes. Por lo tanto, hay más de un cielo. En el principio, dice la palabra, creó Dios los cielos. Está hablando en plural. Si hay tercer cielo, como dice en 2 de Corintios 12:2, dice que el apóstol Pablo que subió al tercer cielo. Si hay un tercer cielo, tiene que haber un segundo. Y es lógica que si hay un segundo, tiene que haber un primero. La presencia de Dios está en el tercer cielo, donde está el trono de Dios. El primer cielo es lo que vemos con nuestros ojos, este cielo azul con nubes, y el segundo cielo es donde está el reino de Satanás. Pasando este cielo azul y las nubes que vemos, ahí ese intermedio entre este primer cielo al tercer cielo hay un segundo cielo donde gobierna Satanás. A veces, por eso, hermanos, nos ponemos a orar y no recibimos respuesta. En el libro de Daniel dice que desde el primer día que Daniel se propuso a orar, Dios lo había oído. Desde el primer día que tú te pones a orar, Dios te oye. Pero ¿qué ocurre? Que quizá tú dices... estoy orando mal y no recibo. No, estás orando bien, por lo que debes seguir orando, pero Satanás se opone para no tener respuesta a nuestra oración. Pero tarde o temprano Daniel estaba orando y desde el primer día Dios lo oyó. Desde el primer día Dios envió el ángel para que combatiera contra el principado que estaba operando en esa región de Persia. Era el ángel de Persia que se oponía a la oración de Daniel y tardó 21 días, fíjense, para recibir lo que Daniel quería. Por eso a veces, si tú sigues orando, insiste en la oración, persiste en la oración, porque hay ángeles de Dios a nuestro favor, pero también están esos principados, esos ángeles que se están oponiendo a las oraciones, y esto es lo que hace este ser maligno que se opone a las oraciones. El ángel satánico estaba sobre el imperio de Persia. En la historia de Israel hubo 4 imperios. Estaba el imperio de Babilonia, el imperio de Medio Persia o Persia, que es el tiempo de Daniel, el imperio de Grecia y el imperio de Roma. Y en el tiempo de Persia dice que el pueblo judío de Dios se centraba en que la venida del Señor estaba cerca. Por esto Satanás se concentra mucho en oponerse sobre los propósitos de Dios, porque sabe que Cristo viene a por su iglesia. Aleluya, gloria tenga el nombre del Señor. Hoy hace sobre su pueblo, sobre su iglesia y sobre su yo y nuestras personas, hace lo mismo. Hermanos, sobre mí hace lo mismo, sobre ti que estás escuchando. Trata de mantenernos al pueblo de Dios en servidumbre. Así quiere ver a los hijos e hijas de Dios hoy en día, este ser maléfico. Quiere verte en servidumbre, que no avances, que no crezcas, que no prosperes, que sigas ahí. Y él va a querer oponerse, pero dice que el arcángel Miguel, aleluya, de parte de Dios, cuando la Biblia habla de Miguel, está hablando del pueblo de Dios, es el defensor, el príncipe del pueblo de Dios, que está para combatir las acechanzas del diablo.
Satanás gobierna a los hombres mediante la desobediencia, mediante la rebelión, la rebeldía. Satanás gobierna la carne y los pensamientos antes de venir a Cristo. Como decíamos, éramos de las tinieblas. Y creemos, hermanos, que quizá he venido a Cristo y estoy ya limpio, y no es así. Hay aún áreas que gobierna el diablo. Satanás gobierna sobre la superficie de la tierra. La palabra aire dice que está en los aires. El griego es éter, que significa más arriba, o sea, por encima de la tierra. Lo importante es tener un corazón sincero, sometido delante de Dios, para que no seamos rebeldes y entre orgullo en nuestro corazón, porque trae rebelión, y así Satanás va a controlarnos mediante ese orgullo y esa rebeldía, haciendo caer a la gente en sus manos. Pero para que caigamos en esas obras espirituales, con ataques espirituales. ¿Y qué ataques? Dios advierte en su palabra, nos advierte en el libro de Levítico, que les quiero leer, nos advierte a nosotros como hijos de Dios. Levítico 19:26 dice la palabra de Dios: no comeréis cosa alguna con sangre, no seréis agoreros ni adivinos. No haréis tosura en vuestras cabezas, ni dañaréis la punta de vuestra barba, y no haréis rasguño en vuestro cuerpo por un muerto, ni imprimiréis en vosotros señal alguna. Yo Jehová. No os volváis a los encantadores ni a los adivinos, no los consultéis contaminándoos con ellos. Yo Jehová vuestro Dios. Nos lo dice el mismo Dios. Y en el libro de Deuteronomio 18:9 dice: cuando entres en la tierra que Jehová Dios te da, no aprenderás a hacer según las abominaciones de aquellas naciones, porque es abominación para con Jehová cualquier cosa que hace estas cosas, y por estas abominaciones Jehová tu Dios echa estas naciones delante de ti. No sea hallado en ti quien haga pasar a su hijo o su hija por el fuego, ni quien practique adivinación, ni agorero, ni sortilegio, ni hechicero, ni encantador, ni adivino, ni mago, ni quien consulte a los muertos. Perfecto serás delante de Jehová tu Dios, porque estas naciones que vas a heredar, a agoreros y adivinos oyen, mas a ti no te ha permitido esto Jehová. Jehová nos ha prohibido ciertas cosas que a veces tú, hermano o hermana que estás escuchando, quizás no te das cuenta, o hemos practicado o hemos hecho, y eso ha quedado arraigado ahí. Los demonios lo saben muy bien, a través de Satanás dirigidos. Quizá hemos consultado a brujos, a santeros, hemos hecho adivinación, hemos consultado el horóscopo. Hay mucha juventud que ha hecho incluso el juego de la Ouija como un juego. Son cosas que Dios las prohibió. Bien, ¿y por qué? Miren, hermanos, ¿por qué advierte Dios en su palabra sobre estas cosas? Los demonios son seres sin cuerpo, mientras que los ángeles caídos están revestidos con un cuerpo espiritual. Los demonios, cuando vienen a las personas, vienen a través de unas puertas abiertas que más adelante, en el siguiente capítulo, daremos las puertas por las cuales entran los demonios. ¿Qué clases de ataques espirituales podemos recibir de los demonios? Primeramente, está la persona que es oprimida. El oprimido es aquella persona que Satanás lo tienta y lo seduce, y éste cae en pecado. En segundo está la persona que es atormentada. El demonio está dentro de él en un área de su vida. Dice la palabra de Dios que una mujer fue a Jesús y le dijo: mi hija está atormentada por un demonio. Un área de él, de su vida, que la tiene atormentado. Y el poseído pierde el control de su cuerpo. Y por último está el enajenado, el cual ya lo domina el diablo. Por lo tanto, los ataques espirituales de los demonios pueden ser oprimido, que Satanás te tienta, te seduce y caes en pecado. Puedes quizá estar atormentado, que el demonio te tiene un área de tu vida con un hábito o con un vicio ahí arraigado.
Puede ser poseído, que pierdes el control de vez en cuando, como le pasó al chico que tenía epilepsia y fue delante del Señor para que el Señor lo libertara, y los apóstoles no pudieron. Y está el enajenado, que ya lo domina el diablo, el control todo de su cuerpo, como era el caso del gadareno. Oprimido, atormentado, poseído o enajenado. Por lo tanto, los espíritus malignos pueden oprimir, poseer a una persona, y pueden también enajenar, tomar el control del cuerpo. Los demonios tienen poderes sobrenaturales. Sobre el hombre o la mujer puede un demonio atacar en el cuerpo y en el alma, pero nunca en tu espíritu, porque el Espíritu Santo mora en tu espíritu, porque Él es espíritu. Ahí es donde mora el Espíritu Santo, en nuestro espíritu. Pero hay un lugar en el alma, en donde están las emociones, los sentimientos, que ahí los demonios sí pueden atacar, e incluso hay en tu cuerpo, o en las piernas, o en los brazos, o en los órganos, o en la cara, o en los ojos, en el cuerpo o en el alma, pero nunca en el espíritu. Los demonios pueden estar por lo tanto, en el cuerpo o en el alma. Atacan las emociones, la voluntad, la mente y el cuerpo. Por tanto, sabemos en dónde pueden estar. Los demonios son seres, espíritus malignos, inmundos. Pueden producir enfermedad. Hay espíritus de enfermedad y hay espíritus también de temor y de miedo. Dice que Jesús vino un hombre dando voces y el espíritu se manifestó. Y Jesús no trató con el hombre, sino con el espíritu dentro del hombre. Lo que reveló la presencia oculta en este hombre fue la unción y la presencia de Jesús. Cuando tú te llenas de la palabra de Dios, tienes a Cristo, que la palabra de Dios es la Biblia, es Cristo escrito en páginas, tú lo comes cuando lo lees y te llena tu corazón y te estás lleno de la palabra. Y la palabra es la que va, donde va tu presencia, va la presencia de Dios, se manifiesta la oscuridad, las tinieblas. Ciertas áreas de un cristiano verdadero puede estar afligido o afligida por demonios, oprimidos, poseídos, enajenados, como hemos estado diciendo. En toda Galilea, en las sinagogas, dice la palabra que Jesús predicaba y echaba y expulsaba a los demonios. Una persona que necesita liberación, por lo tanto, hermanos, no es tratarlo como si fuera algo anormal o un criminal o una persona que esté loca, no. Es una persona que puede estar engañada, confundida, enajenada por este espíritu maligno, Satanás, que a través de sus huestes esté actuando. Por eso a la persona que necesita liberación hay que tratarla pues como una persona más, igual que usted y que yo. Porque antes de venir a Cristo quizá nosotros estábamos igual o peor que cierta persona que necesite liberación. Jesús equipó para estos casos, para sacar espíritus inmundos, sanar a los enfermos, les dio autoridad sobre los demonios a los apóstoles, y Él nos ha dado autoridad. Dice: en mi nombre pondrán las manos sobre los enfermos, en mi nombre echarán fuera demonios. La autoridad la tiene en el nombre poderoso de Jesús. Aleluya. No es simplemente por poner las manos, no es simplemente por untar con aceite, no, es en el nombre de Jesús. Todo espíritu, todo demonio tiene que obedecer. Los demonios son seres sin cuerpo, están deseando entrar en un cuerpo para poseerlo. Satanás ha ordenado dos mandatos a los demonios: impedir que las personas acepten a Cristo como su Señor y Salvador. Por eso hay tanta gente que le hablas del Señor y están duros en su corazón, están impedidos por el espíritu inmundo que no quiere. Una esa, y otra, si no logran con lo primero, lo segundo es impedir que las personas sirvan al Señor de manera edificada. Por eso hay a veces que tú dices: yo quiero orar o yo quiero ayunar, pero siempre hay algo que te lo impide. Son los demonios que van a impedir que puedas servir al Señor.
Debemos de diferenciar aquel que tiene el Espíritu Santo y aquel que es guiado por la palabra entre lo que es la carne y los demonios. La carne es el viejo hombre, la naturaleza carnal, porque hay cosas que son obras de la carne, pero hay otras que son obras de los demonios. Los demonios son seres que entran y ocupan ciertas áreas de las personas en su personalidad. Es como ese animal muerto que está en el campo y ahí los buitres están por arriba. El animal muerto que está en el campo, por así decirlo, es la persona, pero los buitres son los demonios, los cuales se asientan sobre aquel animal muerto, vienen sobre esa persona. ¿Y cómo vienen? Porque abrimos puertas, que eso es otro día hablaremos, cómo entran los demonios. Ahora, ¿cómo se puede vencer a las cosas de la carne? Mediante la cruz. Por eso dice que el Señor, el que quiera seguirme, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Pero ¿cómo se vencen a los demonios? Los demonios se expulsan fuera, en el nombre de Jesús. Los demonios no podemos expulsar la carne ni crucificar a los demonios, sino al contrario, hay que crucificar la carne y expulsar a los demonios. Los demonios se echan fuera expulsándolos. Así es que para saber aplicar la solución correcta debemos saber primero contra qué estamos luchando. Si es con una cosa de la carne o es una cosa de demonios. Ahora, pastor, ¿cómo sé si un demonio me está atacando? Si usted ora, usted lee, usted se congrega, usted intenta hacer todo lo bien para Dios, pero hay algo que todavía te está esclavizando, hay algo que te atormenta, hay algo que te atemoriza, hay algo que te trae angustia y no encuentras solución, es casi seguro que estás luchando contra un espíritu que te está influenciando, contra un demonio. Porque los demonios hacen unas características y unas actividades. Primeramente, los demonios tientan. Hay personas que han oído una voz que le dicen, roba, vete a robar, coge aquello. Dicen que oyen voces. Eso es tentar. Los demonios tientan. Los demonios hostigan o acosan. Saben tu debilidad y estudian tus flaquezas para entrar en ti. El estar con gente quizá gobernada por demonios, tú no se te habrás dado cuenta, hermano y hermana, que a veces cuando estamos con gente que están todavía en el mundo, reúnes mucho y cuando vuelves a casa a lo mejor sales discutiendo con tu esposo o con tu esposa porque esa influencia de esos espíritus con los que has estado tan influenciado y has venido a ti ese espíritu quizá de ira, ese espíritu de malas palabras, de rencor, y se sale a la luz lo que tú has comido de ello por estar al lado de ellos. Por eso dice la palabra que no participemos de las obras infructuosas de las tinieblas. Los demonios atormentan y atormentan a mucha gente por falta de perdón. Hay varias formas de tormento y Satanás es experto en derecho legal para entrar en las personas. Puede ser por tormento físico en el cuerpo, mediante produciendo enfermedades, como veíamos en la palabra, una mujer que estaba encorvada porque Satanás la tenía atada, un problema de los huesos, la artritis. Y también hay tormento mental, causando miedo, porque quizá a veces cuando un familiar vemos que ha partido, que se ha muerto de cáncer, el padre murió de cáncer, el tío murió de cáncer, el abuelo murió de cáncer, y te metes en miedo mental, te atormenta o en lo físico, en tu cuerpo, o el mental, con pecados imperdonables. Satanás te dice que has pecado y este pecado es imperdonable. Miren, todo pecado es perdonable, todo pecado, sea el que sea. Todo pecado es perdonable, e incluso si una persona ha violado, si una persona ha matado y viene arrepentido a los pies de Cristo, Dios la perdona. El único pecado que es imperdonable es la blasfemia contra el Espíritu Santo, y es precisamente todo lo contrario. ¿Qué es la blasfemia contra el Espíritu Santo? Atribuirle al Espíritu Santo, que está haciendo las obras de echar fuera demonios o de sanar, atribuirle como que es por Satanás, por Belcebú. Porque al Señor le dijeron los fariseos y los escribas, por Belcebú echa fuera a los demonios. Y cuando se atribuye a algo que es del Espíritu Santo como si fuera por del diablo, ahí es una blasfemia que es imperdonable, blasfemar contra el Espíritu Santo. El Espíritu Santo está por encima de todo diablo, de todo problema, de toda enfermedad. Aleluya, gloria tenga el nombre del Señor.
El diablo hostiga, el diablo obliga también, obliga con compulsión, la gente obliga a comer, obliga a fumar, obliga a drogarse. El diablo también, los demonios esclavizan, te esclavizan con ver cosas ilícitas, con las lujurias, con las lascivias, con fantasías, con ver pornografía, y eso trae una esclavitud. Y cuando el diablo te obliga, mas te esclaviza, se vuelve una adicción. Y el salir de una adicción es muy difícil si no es por el poder del Espíritu Santo, el cual vino a deshacer las obras del diablo. Esas son las obras del diablo, lo que quiere hacer el diablo. Por lo tanto, hermanos, el diablo a través de los demonios tientan, hostigan, acosan, atormentan, obligan, esclavizan, contaminan. Estás adorando quizá a Dios o estás orando al Señor o leyendo la palabra, ¿verdad? Y de repente te viene a tu mente algo que es contrario a lo que estás haciendo, o una imagen ilícita, algo para perturbarte, porque ellos contaminan. Estás quizá con un sueño y te viene un sueño terrorífico de contaminación. Los demonios también engañan. Te hacen creer a veces que tú vales, de que tú sirves, para que crezca el orgullo en ti. Hermanos, los demonios debilitan, te enferman y producen cansancio, llegando a entrar un espíritu de muerte. Personas afligidas, que se sienten afligidas, que tienen inquietud y están nerviosos, no tienen paz, están en desasosiego. Todo eso lo causan los demonios, y las áreas de los campos de batalla de los demonios son las emociones, en los cuales ahí a la gente provocan ira, provocan soledad, provocan tristeza, provocan que te sientes, nadie te dice, que te sientes a veces y dices, es que nadie se compadece de mí. Siempre en una emoción, en una actitud, hay un demonio que trae consigo algo. Hay problemas de raíz. Uno de los más grandes es el rechazo. Eso conduce a la soledad, a la depresión, a la desesperanza. Cuando te sientes rechazado, rechazo es rebelión, conduce al resentimiento, al odio, del odio a la ira, a la violencia. Te ataca la mente con dudas, con incredulidad, con confusión, con locura. Te ataca también los demonios en la lengua. ¿Cómo, pastor? En la lengua, sí, con la mentira, con la crítica, con la blasfemia, con el maldecir, con la obscenidad, con la negatividad. ¿Cuánta gente, hermanos, he escuchado, y hermanas, cristianos, que son muy negativos en su hablar? Tienes que empezar a hablar positivamente para vencer. ¿Cómo se vencen a los demonios? ¿Cómo se echan? Expulsándolos. Pero ¿cómo se vencen? No dándoles de comer. ¿Y cómo no les damos de comer? Cuando en vez de ser negativos, somos positivos. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Aunque te vaya mal, aunque quizás no tengas tanta provisión, pero Dios proveerá. Confía en el Señor, y cuando tú quitas toda esa negatividad de tu vida, entonces estás derrotando a los espíritus inmundos, a los demonios. Por eso, hermanos, tenemos que saber cómo y de qué manera vencer al diablo, y es siendo positivos con la palabra. La palabra tiene autoridad, la palabra trae gloria, la palabra trae bendición, la palabra tiene poder. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Ninguna arma forjada peleará ni prosperará contra mí. Aunque ande en valle de sombra y de muerte, no temeré mal alguno, porque tu vara y tu callado me infundirán aliento. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Aunque pase por el fuego, por las aguas, no me anegarán ni me quemarán. Con la palabra vence al diablo, con la palabra. Cristo lo venció con la palabra. Escrito está con la palabra, hermanos. Los diablos también atacan mediante nuestros órganos sexuales. Dios creó al hombre y a la mujer para que se fructificaran y multiplicaran, pero si ustedes se dan cuenta, hay una clase de perversión sexual que es influenciada por demonios en la sociedad, que está cambiando lo en contranaturaleza. Por cuanto fueron en contranaturaleza, dice el libro de Romanos, Dios los entregó a sus pasiones desordenadas, y vemos hombre con hombre, mujer con mujer. Eso va en contranaturaleza, influenciado por demonios. Los demonios también te traen influencia de codicia, de apetitos, de deseos, que van en contra de la carne, de los ojos, la glotonería, la carne, los ojos.
el deseo de la vanagloria, hermanos. Luego, hermanos, debemos de saber combatir a estos espíritus. Hoy quiero abrirle los ojos de que primeramente sepamos que nuestra lucha es contra este querubín que se rebeló contra el Señor, Satanás, sabiendo quién es Satanás y cómo opera y a través de qué opera, por medio de los ángeles caídos, los principados, porque en cada ciudad hay un principado que gobierna esa ciudad. En el principado, por un ejemplo, ponerle en Haití, gobierna la brujería, la hechicería, como vemos. Quizá aquí en España gobierna la idolatría, porque hay mucha idolatría a los santos, a las estatuas. Hermanos, esos son principados que gobiernan estas regiones, y esos principados tienen sus secuaces, demonios, espíritus de maldad que vienen a atacarnos a nosotros, hermanos, y debemos saber que nuestra lucha no es contra carne ni sangre, son contra demonios, contra espíritus de maldad, y sabemos lo que hacen, que engañan, sabemos lo que hacen, que atormentan, que traen aflicción a las vidas, y sabiendo esto, hermanos, tenemos que estar apercibidos de que nuestra lucha es contra estos espíritus. En el día de hoy, esta es la lección que debemos de aprender, que hay demonios, hay espíritus inmundos, y cómo y de qué manera actúan sobre cada vida de nuestras almas. Por eso pregúntate, ¿por qué no puedes dejar ese vicio? ¿Por qué te tiene atado ese vicio? ¿Por qué siempre caes en la misma cosa? Es porque estás influenciado por un demonio, quizá influenciado, oprimido, poseído, e incluso hay gente que está enajenada, que ya lo controla el mismo demonio, sus emociones y sus sentimientos. Pero eso se rompe con el poder del Espíritu Santo, llenándote de Dios y de su palabra. Bien, hasta aquí, hermanos, Dios les bendiga el primer capítulo de Rompiendo Cadenas. Para el próximo día diré las puertas de entrada de los demonios, qué puertas abrimos y cómo entran y por qué entran por esas puertas de entrada, qué puertas hay en las que nosotros le damos lugar a los demonios.